Ok, seguimos con nuestra miniserie. Preguntas de Jesús. Y es que las preguntas de Jesús siempre dan en el punto en el que uno necesita para desarrollar su vida. Él es el creador de todas las cosas y esas preguntas de Jesús son importantes. Entonces los animamos a que vayan a la Escritura, busquen las preguntas que Jesús hacía e intente responderlas. Hoy vamos a hablar de una en especial. Pero para poder tener el contexto completo de lo que vamos a estar hablando, sería chévere que se llevara una frase al respecto, una frase que resuma lo que nosotros tenemos en el estudio de hoy. Y es, el mundo necesita la luz ¿qué? Que vive. Repitámoslo de nuevo, el mundo necesita la luz que vive en ti. Y creo que esto es supremamente relevante si entendiera qué implica la oscuridad y qué implica la luz. Una pregunta a resolver hoy, ¿ocultarías la luz? Pues creo que naturalmente nosotros como humanos, tratando de contestar esto que Fer nos está diciendo, es que nosotros como humanos naturalmente estamos buscando la luz. ¿Sí? Naturalmente, consciente e inconscientemente nosotros estamos buscando la luz. Ubíquese en un lugar oscuro, ¿sí? Todos acá hemos experimentado un apagón en la noche, ¿sí? Que nos asomamos a ver si al vecino también se le fue. A todos hemos pasado por lo mismo. Pero, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se va la luz? ¿Qué? Lo primero. Se ve la diferencia de generaciones porque unos dicen la vela y el otro la linterna, el celular. Entonces uno puede ver la respuesta de la persona y a la generación. Mi nonita dijo la vela, lo más normal, el cerillo, encenderla, nosotros buscamos el celular. Es lo más natural que nosotros podemos hacer, es buscar la luz cuando pues se va un apagón en medio de la noche. Pero digamos que usted no tiene vela cerca y tampoco tiene el celular cerca, ¿qué es lo que usted pues hace? Pues se para a buscarla. ¿Y qué es lo que hacemos siguiente? Imagínese usted la cena, está, no sé, comiendo, tiene el celular lejos, se le va la luz. Claro, usted tiene que ir a buscar el celular, pero usted se para y ¿cómo empieza a caminar? Así, todos empezamos a caminar así como el cieguito. Empezamos todos como a caminar con inseguridad para buscar la luz. Pasa algo chistoso y hay un sentimiento, bueno, chistoso, es un sentimiento que a todos se nos genera cuando queremos buscar esta luz. ¿Por qué nosotros hacemos así? ¿Por qué nosotros como que alzamos las manos? Porque usted conoce su casa, ¿no? Usted sabe dónde están sus muebles, usted sabe dónde están las puertas, usted más o menos dice, uy, por acá está la puerta, por acá está acá hay un mueble, acá hay algo por lo que yo pueda caminar, usted se acuerda. Pero sin la luz se nos genera esta inseguridad de por dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que ir andando. Eso es lo importante de la luz. Entonces, hay dos cosas, yo les dije que una es naturalmente, uno la busca conscientemente es la palabra y otra es inconscientemente. ¿Qué pasa después de 2 o 3 minutos que uno está en la luz? ¿Qué pasa con los ojos? ¿Y a qué se acostumbran? ¿A la luz o a la oscuridad? A la poca luz en la oscuridad. El ojo no empieza, si desarrolló poderes y empieza a ver en la oscuridad. No, el ojo se empieza a desarrollar con la poca luz que hay, tal vez de la calle, no, yo qué sé, la luna, que en un farol afuera no se haya ido, pero se empieza a acostumbrar y uno empieza a ver a poquito. Pero la sensación sigue siendo la misma, uno no puede ver completamente en dónde está. Y se le genera el sentimiento de miedo, porque miércoles va y me pegue con algo, ahí le pega al perro, ahí le pega al gato. Inseguridad, porque por algo ponemos las manos adelante y hasta de soledad también. Porque, claro, si uno está acompañado, uno sabe, bueno, la otra persona está en la habitación, pero uno no la puede ver, tal vez la escucha, pero uno se empieza a sentir solo en medio de la noche. Y pasa algo con la pregunta que ahora queremos decir de por qué estamos hablando de la luz, de que Jesús llega y nos habla de una luz. ¿Y qué es esa luz que Jesús nos empieza a hablar? O sea, ¿por qué Él empezaría a hablar así de una luz? Nos empieza a dar como una solución a un problema que... El problema es la oscuridad y Jesús nos empieza a hablar de una luz. Entonces, esta es la pregunta que hoy queremos tratar de por qué Jesús nos habla de la luz. Y para eso queremos pasar al primer punto de esta enseñanza, de que si queremos hablar de luz, tenemos que hablar también del problema, que es la oscuridad. Jesús viene y nos habla de una solución a un problema. ¿Cuál es la oscuridad? Pero Él no se está refiriendo a una oscuridad física, a una oscuridad de una vela que se resuelva prendiendo las luces o con una velita o con la linterna. Él nos habla de una oscuridad dentro de la vida, donde el mismo sentimiento que tenemos cuando estamos en la oscuridad, de miedo, de inseguridad, de soledad,
empieza a existir dentro de nuestras vidas. Ya es cuando empieza a poner un poquito como peligroso, como miércoles, ya está tocando fibras difíciles. Hay un primer identifica antes de pasar a el versículo a que lo estudiemos, y quiero que lo leamos. Dice, hay una necesidad continua de luz a causa de la oscuridad. Entonces Jesús nos habla de un problema, que hay una oscuridad dentro de cada uno de nosotros. Y ahora pasemos al versículo para poder entender qué es lo que está pasando. Yo quiero dar un contexto así bien rápido de por qué Jesús llega a decir esto. Jesús, en el contexto de la época, Jesús ya está empezando a ser un maestro reconocido, está empezando a hacer milagros y está empezando a hablar. Y si usted conoce tal vez un Jesús del History Channel, usted puede entender que Jesús políticamente fue alguien importante. Entonces está empezando a ser alguien nombrado y él predicaba. Y en una de las prédicas, ustedes saben que él habla con parábolas y él empezó a hablar de la parábola del sembrador. Y yo creo que nadie al inicio entiende la parábola del sembrador así como así tan fácil. Nadie la puede entender. Entonces, cuando él habla de esta parábola, hubieron dos grupos de personas. Los que no la entendieron y los que no la entendieron. Igual nadie la entendió. Pero los que no la entendieron, pero se fueron, y los que tampoco no la entendieron, pero decidieron quedarse. Porque les sonó, porque ya sabían que Jesús estaba haciendo algo en la comunidad, en la gente, en las vidas de las personas. Hoy en día nos pasa eso mismo. Entonces Jesús les explica la parábola a estos, y después de explicarle la parábola a la gente que se quedó, viene y continúa diciendo eso. Y dice, entonces Jesús les preguntó, la pregunta de hoy, ¿acaso alguien encenderá una lámpara y luego la pondrá debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá, y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahora, ¿a qué se refería Jesús con esta pregunta? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús con estas preguntas? Entonces, para entender primero hay que entender que Él es la luz. Sí, vamos a irnos así sencillo y a lo rápido de lo que Jesús estaba diciendo. Él es la luz. Pero para entender la luz también tenemos que entender lo que es la oscuridad en nuestras vidas y cómo es real. Y cómo el miedo y cómo la incertidumbre y cómo los temores de la vida en la siguiente etapa en la que estamos continuando, en la etapa actual en la que estamos, las decisiones en el trabajo, las decisiones con la familia, las decisiones con las relaciones, con tu dinero, con todo, Jesús está interesado y todos tenemos miedo. ¿Quién no tiene miedo en tener una incertidumbre así? ¿Qué va a pasar de mí? ¿De dónde va a salir esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? Todos la tenemos. Y Jesús llega diciendo esto. Pero lo que sigue a continuación voy a hablar de 3 puntos un poco duros tal vez de escuchar, de las consecuencias de estar en la oscuridad, que puede ser un poquito difíciles de tragar, un poquito difíciles de aceptar, porque es la realidad. Jesús venía hablando de unas vidas en oscuridad, pero no solo unas vidas, sino todo un mundo entero en oscuridad. Y la primera que usted puede leer es que un mundo en oscuridad rechaza al Dios verdadero. Entonces, una de las primeras problemáticas que no sé la verdad en qué parte de su vida usted está con Jesús. No sé si usted ya lo conoció, no lo ha conocido, le está dando la oportunidad. No sé la verdad en qué punto de su vida usted esté con Jesús, con Dios, pero hay que entender lo preocupante de la oscuridad. Entonces acompáñame leyendo, vamos a leer lo que dice Pablo en Romanos. Y en la Biblia usted puede encontrar muchos términos de luz y oscuridad, pero con todo se va a tratar de lo mismo. Si hay oscuridad, hay miedo, inseguridad y hay soledad, y Jesús llega a ser la luz. Entonces viene Romanos y nos habla, nos dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Se acuerdan al inicio del contexto que les dije de los 2 grupitos de personas? Un grupito ya sabía y ya conocía quién era Jesús, qué él decía, qué es lo que pasaba con Jesús, y aún así no decidieron darle la oportunidad, no decidieron conocerlo, no decidieron investigar más. Recuerde que entre los 2 grupitos ninguno conocía, o sea, ninguno pudo entender completamente lo que él hablaba de la parábola, pero hubo un hambre de unos notable y hubo otro desinterés de otros notables. Entonces,
en este primer punto, que quiero que se le quede a la cabeza, y esta es la primera verdad que a mí me cuesta en aceptar, y es que nosotros cuando decidimos no estar con Dios, cuando decidimos no estudiar más, no entender qué es lo que Él puede hacer dentro de nuestras vidas, nos estamos rechazando. Y hay una verdad que la Biblia dice que los que lo rechazan son directamente sus enemigos. Enemigos de Dios. Todo el que no lo acepta, todo el que sigue prefiriendo la oscuridad de este mundo, sigue siendo un enemigo de Dios. Y ahora esto puede ser difícil de comprender porque, bueno, no de comprender, sino de aceptar. Porque yo tengo muchos amigos en el trabajo que se la pasan, tienen un problemita, no sé, tengo uno que siempre estoy en llamada con él, pero tiene el mínimo problema y se le está diciendo, uy, Padre Dios, Jesús, Chuchito, ayúdame, Chuchito, ayúdame con esto. Y es una situación que uno puede decir, bueno, está complicada, no sé, en el trabajo el jefe va y lo regaña por algo, pero él, ay, Chuchito, ayúdame con esto, y por cosas, yo qué sé, de la vida, se le soluciona, no sé, se le pasa el alboroto, se le pasa el miedo, y le dice, ay, Chuchito, gracias, yo sé que esto es tuyo, y después va y sigue continuando la vida con sus viejas costumbres, con las costumbres de siempre, siguiendo y insultando y no sé si puedo decir, pero no lo digo por mí, no lo digo. Pero sigue comportándose de una manera que sigue estando alejada de Dios. Ahora, eso es con un contexto de alguien que no lo ha aceptado completamente. Nosotros, unos de nosotros que tal vez ya lo hemos aceptado, nos seguimos comportando como el mundo se comporta y nos seguimos llamando amigos de Dios cuando Él nos dice que no vivamos con esa oscuridad. Esa es la primera pastilla como difícil de tragar. Si ya estamos en la luz, ¿por qué nos seguimos comportando como la oscuridad? ¿Por qué nos seguimos comportando con actitudes que sabemos que Él nos dice, oiga, no haga esto porque somos enemigos, así no puedo estar cerca de ti? El segundo punto, la segunda pastilla difícil de tragar, es un mundo en oscuridad, es esclavo del pecado, de un Dios falso. Ahora, dice el versículo en Romanos 1, 24, 25. Creo que está mal, 24 y 25. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y, degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y siervo a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Y ahora, ¿cuál es la palabra que ahí a usted le da más pequeña? ¿Cuál es la palabra? Yo sé que todos la vimos, o tal vez la pasamos, pero Dios los abandonó. ¿Dios me abandonó? ¿Cómo así? ¿Dios me abandonó? ¿El Todopoderoso, el que dice que me ama y me quiere y Dios nos abandonó? Eso es un poco difícil de tragar, pero no es que Él nos haya abandonado, no es porque no sea un Dios lejano y allá sentado en su trono y en el cielo, yo qué sé, diciendo, a ver, arrégleselas para venir conmigo. No, Jesús, en lo que venimos hablando, Él nos dice que Él es la luz y nos da múltiples oportunidades para que nos podamos acercar a Él. Pero nosotros, porque seguimos aceptando nuestro viejo caminar, lo que Él nos dice, venga, no haga esto porque se va a destruir, venga, no se meta en esta cosa porque le va a ir mal, venga, no diga mentiras porque luego eso va a estar mal, venga, no trate mal a la persona que tiene al lado porque luego puede que también le hagan lo mismo y eso duele. Seguimos tomando nuestro propio consejo, nuestras propias decisiones en lo que Dios ya dijo que era o no era bueno para nuestras vidas, que es Jesús, que ya más luego con Fer vamos a poder verlo. Puede que esto, otra vez le digo, un poco difícil porque estamos hablando de la oscuridad, de la realidad dolorosa de cada uno. Entonces, Dios no nos abandona en el sentido de que váyanse a su suerte y a ver cómo arréglenselas para que ustedes puedan estar bien, sino en el sentido de que Él ya dio todo lo necesario y en este caso es Jesús, que vamos a hablar de Él más adelante, así que váyase alistando. Es Jesús esa solución, ese acercamiento, esa oportunidad que Jesús día a día nos está dando para que nos acerquemos a Él. Y eso es fuerte y eso es bueno, pero otra vez, porque seguimos esclavos a nuestras decisiones, nos seguimos hundiendo en la maldad, nos seguimos hundiendo en lo que nosotros sabemos que nos hace daño, pero ahí seguimos. Entonces Él nos deja por libertad. Él dice,
escojan. Yo estoy aquí, pero escójanme, pero hágale, pero yo estoy aquí. Y preferimos seguir corriendo. Y la última verdad es, léalo conmigo. Esta es la más, yo creo que, no, todas son importantes. Yo quiero decir, esta me pega mucho más. ¿Podemos leerla? Un mundo en oscuridad trae resultado la muerte. Leamos el último versículo. Dice, Romanos 1:3, dicen, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros también a que la hagan. ¿Sí? Entonces nos acostumbramos a vivir en la oscuridad. Nos acostumbramos a seguir viviendo dentro de esta maldad que todo el mundo tenemos. Porque Dios no es que diga, es que en el mundo hay lugares que hay luz. No, Jesús dice, en el mundo ustedes tienen oscuridad. El mundo está lleno de oscuridad. La única luz que Él dice que hay en este mundo es Él, y por eso Él vino. Y es esa verdad del Evangelio que Él nos viene a compartir, que es esa luz. Ya para darle la palabra a Fer, que día se me perdió la billetera. Yo iba en un Uber, ¿no? Yo iba así bien tranquilito. Y pues el Uber está oscuro. Y yo me acuerdo que iba a sacar mis audífonos para ponérmelos y escuchar música. Y yo supongo, ¿no? Porque yo nunca lo sentí, estaba oscuro. Yo no sabía qué estaba pasando. Pero metí la mano, saqué los audífonos y yo supongo que se me sacó la billetera. Y yo ni al caso. Yo al siguiente día, que era un domingo, me desperté en la mañana y empecé a ver las notificaciones del banco. ¡Ay, qué movimientos de 50, 200! Y yo, hijo de madre, ¿qué pasó aquí? Y me metí, pues sí, ya alguien había tomado mi billetera. Pero pasa lo mismo en esa situación de oscuridad que nos acostumbramos. Recuerde, en la oscuridad usted tiene miedo, usted siente soledad y usted siente duda, usted siente duda, usted no sabe por dónde va caminando cuando está dentro de oscuridad. Así pasa cuando nos acostumbramos a andar dentro de la oscuridad, dentro de lo desconocido. Y Jesús nos dice una verdad muy importante, que es que todo esto nos va a llevar a la muerte. Si seguimos rechazando el consejo de Dios, si seguimos rechazando esa luz que Él ya vino y nos habló, vamos a seguir caminando y nos va a llevar hacia la muerte. Y eso es una verdad que no podemos quitar, que Jesús dice, la paga del pecado es la muerte, y tenemos que aprender a aceptar eso. Pero ahora, para ya quitar toda esta vibra de oscuridad, hay un lado bueno. Y como lo hablábamos en el punto de Dios, Jesús no es un Dios lejos, ni es un Dios distante que nos está diciendo, ay, sí, vea cómo se las arregla. No, Dios nos dio a Jesús como el único camino y la única luz para que nosotros podamos ser salvos y podamos entender eso. Y Fer es el que nos va a hablar un poco más de eso. La luz es ese contraste con la oscuridad. Así que en un mundo que nosotros vemos que constantemente se destruye, en un mundo que nosotros criticamos por la corrupción, en un mundo que nos duele porque criticamos por todo el daño que se nos ha hecho, podemos ver claramente cómo las tinieblas hacen parte del entorno en el que nosotros nos encontramos. Y para eso viene la esperanza, y la esperanza tiene que ver con la luz. En este segundo punto, la luz para el mundo. Jesús es esa luz para el mundo. Y es importante que identifiquemos algo. Si la luz vive en ti, tú debes ser esa luz que vaya a solucionar toda esa maldad, toda esa angustia, todo ese dolor que el mundo, que está ahí en medio del mundo. Eso es lo que quería Jesús para nosotros. Mire cómo esto identifica, lo podríamos observar de los versículos de la palabra. En Marcos 4, 21, 23 dice lo siguiente. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Acaso se puede encender una luz para luego esconderla? ¿Qué es esa luz de la que está hablando? Bueno, vamos a mirar tres cosas y me gustaría que las aprendiéramos así de manera rápida. Y la primera es que la Biblia señala que la luz es Jesús. Juan 8:12. ¿Qué dice Juan 8:12? No sé, Julián, ¿podría leerlo? Juan 8:12. Sí, dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo,
yo soy la luz del mundo y ustedes me siguen. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Tendrán la luz en ellos mismos. Algo que es muy chévere de Juan es cómo relaciona a Jesús con el origen y con la luz. Cuando leemos Primera de Juan nos habla al respecto. Y es que Jesús es el creador de todas las cosas. Por Jesús y para Jesús todo fue creado. Pensémoslo un instante. Por Jesús y para Jesús todo fue creado. ¿Por qué es tan importante que Jesús sea la luz? ¿O por qué es tan importante que nosotros podamos correr a Jesús? Porque Él es el origen de todo. Si quisiéramos la luz verdadera, ¿a dónde irías? Tendrías que ir a Jesús porque Él es el origen de la luz. Entonces, la Biblia señala a Jesús como la luz, pero también señala la palabra como la luz. Leamos el versículo, un versículo que está en Salmo, aunque lo hemos visto en muchos versículos en la palabra. ¿Qué dice, Julián? Dice Salmo 119, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Hay una palabra interesante que es camino, y es que la palabra es eso que ilumina nuestro camino. En el día a día tendríamos que tomar decisiones de qué voy a hacer, hacia dónde voy a caminar, cómo enfrento la vida, qué debería tener aquí en mi mente en este instante de mi vida, qué sentimientos deberían mover mi corazón por esta época, dónde debería yo invertir mis manos, qué es lo que debo hacer, cuál es la próxima decisión que debo tomar. Bueno, es la palabra esa luz para mi vida. Dice que es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Entonces la Biblia señala a Jesús como la luz y a su palabra, que la tenemos escrita, como la luz. Pero también una tercera que es el Evangelio. ¿Qué dice este versículo acerca del Evangelio? Dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen misma de Dios. Y el evangelio es ese mensaje que Jesús tenía. Entonces, tenemos esas tres cosas que la Biblia señala como luz. ¿Cuáles son? Jesús, su palabra y el evangelio. Son tres cosas que nos llevan directamente a Jesús. ¿Por qué el evangelio es tan relevante? Porque solo a través de este mensaje la gente pueda tener una transformación verdadera. No una transformación superficial como la de una religión falsa. Hablo acerca del ejemplo que está en la palabra. ¿No? Como si nosotros fuéramos un vaso. El evangelio es aquel que nos puede limpiar verdaderamente por dentro. La falsedad o un falso evangelio sería como limpiarnos por fuera. ¿Y eso de qué sirve? No sirve de nada. Por eso el evangelio, que es la verdad, es el único que puede traer verdaderamente luz. Cuando ustedes ven esas transformaciones o personas que vivían una vida súper desordenada y dicen, yo soy de Dios, pero siguen en esa vida desordenada, no hubo un encuentro con el evangelio. No conocieron el evangelio. Pero las personas que son transformadas por Dios son transformadas de adentro hacia afuera. Y ese es el verdadero evangelio y por eso tiene tanto poder. Pero ¿qué más dice la palabra que podría llegar a ser luz? Otro versículo, ¿cómo dice Julián el siguiente versículo? Está en Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. ¿Cómo se vería esta transformación? ¿Cómo podría yo llegar a ser luz? Pues ¿cómo se vio, por ejemplo, en la palabra con Pablo? ¿Cómo era la vida de Pablo? Ojalá que pudiéramos identificarnos. Piense en la vida de Pablo. Pablo era una persona que llevaba una vida espiritual, o sea, era una persona comprometida con la religión de la época, con sus leyes. Era una persona bastante ordenada. Según la historia, Pablo venía de una familia prestigiosa. Su vida estaba llena de orgullo. Y su más grande orgullo eran sus estudios y en lo que él se había preparado toda la vida. Era tan fuerte en esto que se había vuelto duro en su corazón. Y esto dañaba su vida a tal punto de que no tenía compasión. Él llegaba a ser partícipe de la muerte de otras personas con tal de cumplir las cosas como él pensaba que se tenían que cumplir. Sin embargo, un día se encuentra con la luz, se encuentra con Jesús. Y su corazón cambia
Y cuando uno escucha las palabras de Pablo, es todo lo contrario. Un corazón que empezó a hacer luz, recibe la luz dentro de él. Su vida cambia en cuanto al amor. Ahora su vida se transforma totalmente. Sus amistades se transforman. Entonces el propósito de su vida cambia. El encontrarse con la luz cambia la vida y cambia el propósito. Ya no tiene los mismos amigos, pero tampoco tiene el mismo propósito en su vida. Su vida se concentra en buscar a Dios y su forma de hablar cambia porque su boca se llena de un mensaje diferente, que es el mensaje del Evangelio. Ahora él habla de eso que vivió, una transformación profunda que lo cambió. ¿Cómo poderse quedar callado con esa luz que lo transformó a él, que quitó su orgullo, su dureza de su corazón, que lo hizo estar en paz para con Dios, que lo hizo destaparse sus ojos de la mentira en la que vivía, en la que creía que su verdad era la única, o creía que lo que él estaba pensando estaba por encima del pensamiento de los demás? Ahora, para conocer a la verdadera luz y experimentar la luz de Dios en él. Esto era lo que ocurría con Pablo, pero es lo mismo que ha ocurrido con cada uno de los creyentes que están en este lugar. Todos podrían estar de acuerdo que los que han creído en Jesús, que en algún momento su vida vivía en tinieblas, que en algún momento su vida no estaba bien por causa de todos esos principios y cosas que guardaban en el corazón, de las cuales señalaba Julián como tinieblas. Pero cuando conocieron la luz de Jesús, ahora su vida resplandece, su corazón sana, su vida se llena de alegría, ahora pueden sonreír, ahora tienen un propósito en su vida y ahora lo que hablan es el Evangelio de Dios. Porque ¿cómo quedarse callado ante un mundo que se destruye? O sea, al ver mi vida cómo cambió de oscuridad a luz, es necesario que hablemos. No se enciende la luz, como dice Jesús, para ponerla debajo de la mesa, sino se pone en un lugar alto para que todo el mundo la vea y todo el mundo pueda decir, yo quiero esa luz, quiero tener esa relación con Dios en la que mi vida es restaurada. Pensemos en una aplicación. ¿Cómo podría yo ser luz? ¿Se acuerdan de estas cosas, esas 3 cosas que la Biblia señala como luz? ¿Cuál era la primera? Jesús. Entonces, ante Jesús yo debo rendirme. Me gusta también pensar en la rendición como cuando uno está en una guerra. En la guerra yo tomo las decisiones, yo tengo el arma, yo tengo una voluntad, pero cuando yo me rindo, yo entrego mi arma, yo entrego mi voluntad, y ahora hay otro que toma las decisiones por mí. Si quieren ser luz y vivir esa luz, como lo decía Juan, dentro de ustedes, tienen que rendirse verdaderamente a Jesús. Tienen que decirle, Dios, yo ya no quiero vivir yo, sino ahora vive tú a través de mí. Es esa la rendición que nos da el inicio a poder ser luz. Y esa luz no se enciende para ponerse debajo de la cama, sino en un lugar donde pueda alumbrar. ¿Qué decía la palabra que más era luz? La palabra, la misma palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer con su palabra? Guardar sus mandamientos. Pero note que no cualquier filosofía es luz. Y es muy común que la gente hable acerca de los comentarios que hay en Facebook de una persona buena, como, ay, es una persona de luz. Esta es una persona muy buena. Yo veo que hay un comentario muy bonito, es de luz. Este comentario se ve muy amable, es de luz. ¿Sabe? Las tinieblas también intentan disfrazarse, pintarse por fuera como si fueran luz. Pero solo hay un mensaje que realmente puede hacer eso y está en la palabra. Solo obedeciendo la palabra yo voy a poder tener la dirección. ¿Recuerda que hablábamos del origen? Del origen que Jesús era el creador de todas las cosas. También es el creador nuestro. Y Él nos dejó las instrucciones. Y las instrucciones son sus mismas palabras. Por eso, si yo quiero tener la dirección para mi vida, es la obediencia a la palabra la que tengo que tener. ¿Cómo soy luz? Rindiéndome a Jesús. ¿Cómo soy luz? Obedeciendo su palabra. ¿Y cuál era la tercera? El Evangelio. ¿Cómo soy luz? Compartiendo el Evangelio. Algunas personas de manera equivocada piensan que el Evangelio es portarme bien. Entonces yo creo que estoy siendo luz. ¿Por qué? Porque yo me estoy portando bien. Pues si lo estás haciendo, tal vez solo te falte algo. Compartir el Evangelio. Cuando alguien ve tu buen comportamiento, ¿qué podría pensar? Uy, es buena persona, debe ser budista. Es una buena persona, tal vez, qué sé yo, es esa persona de luz. Pero ¿cómo podría llegar a conectarse con la luz si tú no le hablas del Evangelio? El Evangelio es el único que puede transformar. Porque el Evangelio dice
que la transformación no la puedo hacer yo por mis propios esfuerzos. El Evangelio dice que la transformación solo la puede hacer Dios de adentro hacia afuera. Si intentas cambiarlo de afuera, es algo religioso. Te vuelves esa persona que empieza a exigir a los demás que se comporten como tú te comportas. Ay, mire, yo hago esto, yo hago aquello, usted también debería hacerlo. Pero si tú conoces el Evangelio, te darás cuenta que solo a través de Jesús vas a poder tener una transformación espiritual, una transformación de adentro hacia afuera, una transformación en la que la luz se enciende dentro de ti. Y tú sabes que la tienes porque tu vida se transforma. Tú sabes que la tienes porque empiezas a ver el mundo diferente. Empiezas a gozar de paz. Sabes que tus pecados son perdonados. Empiezas a ver cómo este mensaje empieza a transformar tu familia. ¿Podrías quedarte callado sabiendo que el mundo se destruye? Sabiendo que hay oscuridad a tu alrededor y teniendo la luz dentro de ti. No, sería como ver a la gente muriendo y tú teniendo el antídoto. La luz nos enciende para ponerse debajo de la cama. ¿Cómo podría ser relevante esto que escuchamos hoy en nuestra relación con Dios? O sea, ¿por qué esto debería ser importante en nuestra relación con Dios? Bueno, podría ser importante porque nos permitiría ver a Dios obrando en mi vida constantemente. Esa sensación de soledad o de Dios lejano se acabaría porque verías cómo Dios se manifiesta cada día de tu vida cuando tú te rindes a Jesús, cuando tú obedeces tu palabra y cuando tú compartes el Evangelio. Vas a ver a Dios obrando en las personas. Tú lo vas a ver cercano. Vas a saber que estás cumpliendo el propósito de Dios. Entonces esa relación con Dios se va a fortalecer. Pero ¿cómo podría esto solucionar muchas cosas con respecto a mi vida? Con respecto hacia dónde voy. Pues cuando tú empiezas a hacer luz y ves cómo las tinieblas empiezan a disiparse, tú entiendes que eres útil en el mundo. Ya no sientes que no tienes una función o un propósito. Ahora empiezas a tener claridad acerca de lo que Dios quiere hacer contigo. Y es el propósito de la transformación del mundo al acercarse a Jesús. Te conviertes en esa persona que Dios puso como esa luz en medio de la oscuridad, eso que genera eso chévere que es la luz. Parece tan bonita la Navidad y las noches en Navidad, pero me parecen bonitas, no es por la oscuridad, sino es por las luces. Eso es lo bonito de nosotros, que Dios nos pone ahí y tenemos una función. Y esa función es llevar vida, es llevar a Jesús a otras personas. No nos podemos quedar callados, necesitamos hablarle a los demás del Evangelio. Para terminar, creo que un mundo en oscuridad te necesita. Un mundo en oscuridad te necesita. ¿A quiénes? A todos los que la luz de Cristo ya les alumbró. Si tú vas a tomar esa decisión hoy de ser luz, pues yo te invito a que hagamos una oración juntos. Tomémonos este tiempo para decírselo a Dios, pensando en todo esto que escuchamos, en estos versículos que leímos. Señor Jesús, tú dices que no se enciende una lámpara para ponerse debajo de la cama. Yo quiero ser esa luz que se pone en un lugar alto para que los demás puedan ser restaurados. Quiero hablar de ti al mundo para que el mundo sepa que en ti hay consuelo. Quiero hablar de tus palabras al mundo para que el mundo sepa que en ti hay perdón de pecados. Quiero hablarle al mundo, Señor, de ti para que el mundo sepa que en ti hay descanso. Así como tú me hiciste descansar, así como tú me has llenado de paz, quisiera compartirle a los demás lo que tú has hecho conmigo. Perdóname si en algún momento me he quedado callado, mientras otras personas necesitan de ti. Hoy quiero compartir tu evangelio, rindiéndome a ti primero, cumpliendo tu palabra día a día y compartiendo de Jesús, de ti, Señor, compartiéndote a todo el mundo. Te doy gracias, Dios, por ese gran amor que tú tienes para con nosotros. Amén y amén. Creo que